¿Sientes que tus relaciones de pareja no funcionan siempre por lo mismo? ¿O quizá crees que te cuesta establecer vínculos emocionales con las personas que realmente te importan? Quizá también has oído hablar sobre el apego, pero no sabes realmente lo que es. Si algo de esto te está sucediendo, quédate que te cuento más. Hola amigos, soy Miriam Labrado, psicóloga de Psiquia, y hoy me gustaría hablaros del apego y todo lo que hay de interesante detrás de este. Por comenzar a definirlo, el apego es un patrón de comportamiento que tenemos con nuestros vínculos emocionales y afectivos. Se desarrolla principalmente en los primeros años de nuestra vida, con nuestros cuidadores principales. Estos son los padres, en la mayoría de los casos. Lo interesante que se ha visto en la teoría del apego es que este tipo de apego que desarrollamos en la infancia, posteriormente lo reproducimos con nuestros principales vínculos, que por lo general tienden a ser las parejas. Además, el apego que desarrollemos tiene mucho que ver con nuestra personalidad, con cómo nos desarrollamos y cómo nos relacionamos, y con nuestra capacidad para gestionar las emociones. Todo esto está explicado en la teoría del apego, desarrollada por John Bowlby en la década de los 60. La finalidad de esta teoría era ayudar a describir cómo los bebés y los adultos se desarrollan a nivel emocional y cómo conectan entre sí. El apego tiene mucho que ver con la evolución de las especies. ¿Por qué? Porque venimos programados para vincularnos a una figura que nos dé esos cuidados, y esto aumentará mis posibilidades de supervivencia. De hecho, si nos fijamos en la especie humana, el bebé nace completamente indefenso y dependiente de esta figura. Y además, este bebé está preparado para poder llamar la atención al adulto con señales comunicativas, como la risa, como el llanto, como los gritos. Pero es que además el adulto también está equipado con un sistema que le permite prestar atención a estos estímulos por encima de otros. Por eso nos molesta tanto el llanto de un niño, porque estamos preparados y equipados con un sistema que localiza ese sonido por encima de otros. Entendemos entonces que el apego no es solo un vínculo que se establece con nuestro cuidador principal, sino que es un patrón de comportamiento que establecemos y que además está relacionado con el sistema exploratorio, con el miedo a los extraños y el sistema afiliativo. Por explicaros un poquito en qué consiste cada uno. El ideal de este vínculo es que al niño se le proporcione la suficiente seguridad como para que sepa que por mucho que explore va a haber alguien que le pueda acompañar, que le pueda respaldar y que le pueda apoyar. Es decir, que pueda explorar el mundo creyendo en sus capacidades y que hay alguien que le vaya a sostener si lo necesita. Y así puede correr ese pequeño riesgo de más. En caso de no desarrollarse de la manera correcta, esto le puede afectar en su vida y crearle inseguridades a la hora de explorar el mundo y sobre todo de relacionarse con los demás. De la misma manera, la percepción del riesgo en el mundo se concibe también en el miedo a los extraños. Por lo tanto, si mi vínculo de apego es seguro, yo confiaré más en la gente. Y por último, el sistema afiliativo, que es una de las influencias más marcadas del apego en nuestros sistemas. Por lo tanto, el tipo de apego que desarrollamos en la infancia va a determinar el tipo de relaciones que yo desarrollo en el futuro como adulto, especialmente, como comentábamos antes, en las relaciones de pareja. Y por lo tanto, es el aspecto en el que nos vamos a enfocar mucho más en este vídeo. Nuestro tipo de apego no define completamente quiénes somos o cómo actuamos, pero sí que es cierto que nos ayuda bastante a comprender mucho más el por qué nos relacionamos así con nuestras figuras principales de referencia. Lo vemos, por ejemplo, en nuestra capacidad para comunicar las emociones, en cómo abordamos los conflictos o cómo respondemos ante las dificultades que surgen en la pareja. A partir de esta teoría, por lo tanto, se distinguen dos tipos de apego principal: el apego seguro y el apego inseguro. Y ya diremos después cómo a partir del apego inseguro se distinguen otros tres subtipos. Comenzamos por el apego seguro, ese ideal que todo el mundo quiere tener a su lado y que quiere tener de manera propia. Este tipo de apego es aquel que nos permite establecer vínculos seguros y además confiar en que la otra persona va a poder satisfacer mis necesidades y además que confiemos en que va a poder estar ahí. Cuando hablo sobre la satisfacción de necesidades, no me refiero a que esa persona tenga que cubrir absolutamente todas mis necesidades, ¿no? Sino que entendemos los cuidados que se dan entre adultos, ¿no? Entre parejas, como algo simétrico. Cuando comenzamos a crecer, ¿no? y somos pequeños,
los vínculos, lo que es ese cuidado, se proporciona de una manera asimétrica, ¿no? El adulto proporciona los cuidados al niño, mientras que cuando somos parejas, lo ideal es que esos cuidados se vuelvan de manera simétrica y por lo tanto yo te cuido a ti, pero tú me cuidas a mí. Ese sería el ideal. ¿Cómo sería un bebé que desarrollase este tipo de apego? Bueno, pues sería un bebé que puede explorar el mundo porque confía en sus capacidades, pero que también confía en su cuidador y que es capaz de ir a él para poder satisfacer sus necesidades afectivas. Si a este bebé le dejamos con un extraño, seguramente llore un poquito al principio por no estar con su padre y con su madre, porque ha establecido ese vínculo afectivo bastante bueno con ellos. Pero poco a poco seguramente se fuese soltando y podría explorar la sala e incluso jugar con el extraño que estuviese a su lado. Y si ya nos planteamos cómo sería esto en la vida adulta, bueno, pues una pareja que tenga un tipo de apego seguro sería alguien que no entendemos propiamente como alguien celoso, que disfruta de su espacio, pero también respeta el tuyo, pero que las esferas que sí que tenéis en común se pueden disfrutar con calidad e intimidad. El equilibrio ideal, vaya. Por otro lado, el apego inseguro lo desarrollaría un niño que no confía en que sus figuras de cuidado le puedan satisfacer esas necesidades afectivas y por lo tanto no exploraría el mundo de una manera más cómoda porque no cree que cuando vuelva pueda seguir teniendo a esa figura de cuidado. Dentro de este apego inseguro distinguimos tres tipos. Los dos más comunes dentro de estos tres subtipos serían el apego ansioso ambivalente y el apego evitativo. Por ponernos en situación, el apego ansioso ambivalente es un tipo de apego que desarrollarían las personas que han tenido esos cuidados, digamos, de manera intermitente. A veces sí podían cubrirles esas necesidades afectivas y a veces no. Este tipo de cuidado recibido suele estar muy ligado a la sobreprotección y esto invalida las capacidades que el niño pueda desarrollar en sí mismo y por lo tanto no llega a confiar en que él sea capaz de hacer ciertas cosas. Su comportamiento está caracterizado por la poca confianza en que esa persona va a estar ahí. En consecuencia, lo que hace es demandar excesivamente y continuamente que esa persona siga ahí, como muestras o demostraciones de afecto. El bebé con este tipo de apego lo podemos observar porque seguramente si le dejamos con un extraño lo que haga sea llorar despavoridamente y no sea capaz de jugar con el extraño, de explorar su entorno o de llegar a tranquilizarse en algún momento. Y es más, cuando llega su cuidador seguramente esté enfadado con él por haberle dado ese susto de muerte de pensar que no iba a volver jamás, porque realmente no se ha desarrollado esta confianza de que esa persona pueda volver. Por otro lado, tenemos el apego evitativo y sería un niño que lo que ha aprendido sobre el mundo es que no puede contar con su cuidador principal para satisfacer estas necesidades y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Decir, bueno, pues entonces tendré que ser autosuficiente, digamos, emocionalmente, lo cual es completamente un mito porque por mucho que queramos dependemos de los otros emocionalmente y dependemos de esos vínculos. Entonces finalmente lo que ha aprendido este niño es que no puede fiarse de los otros, ¿no? Y por tanto lo que hace es crearse esa coraza y no dejar traspasar a los que quieren conocerle de verdad. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que si lo llegan a conocer de verdad, le rechacen. Por eso este apego evitativo está caracterizado por ese rechazo a la intimidad, por ese rechazo al afecto. Es decir, yo llego hasta aquí y no lo traspases porque entonces voy a salir corriendo. Si nos fijamos en los niños o en los bebés que les dejamos con un extraño, el comportamiento que caracterizaría a un bebé con este tipo de apego sería que, por ejemplo, si le dejamos con un extraño, no parece que le importe mucho alejarse de esas figuras de apego. Por lo tanto, no lloraría apenas porque su madre o su padre se haya ido y seguramente tampoco haga caso a ese extraño, ¿no? Porque al igual que no depende de esas figuras de apego, tampoco cree que vaya a depender o que le vaya a aportar algo ese extraño. Por lo tanto, se dedicaría a explorar el mundo, a explorar la sala, sin atención a ninguno de los otros. Estos dos tipos de apego inseguro que hablábamos, el apego ansioso ambivalente y el apego evitativo, casualmente coinciden muy bien y se complementan muy bien entre ellos y por lo tanto, por lo general, suelen formar pareja. ¿Por qué? Porque el apego ansioso, que cree que no tiene las características o las capacidades suficientes para poder salir adelante, ve a la persona con ese apego evitativo y lo que puede hacer es admirarle y decir, pues yo quiero esta persona a mi lado. Y esto al evitativo le llama bastante la atención y por lo tanto deja que esta persona se quede a su lado hasta que seguramente le acabe agobiando y le pida su espacio y así acabamos en un baile
que ya os explicaré en otro vídeo con más detenimiento en qué consistiría. Estos dos serían los más comunes, pero también tendríamos un tercer tipo de apego inseguro, que es el apego desorganizado. Se da solo en casos extremos y por lo tanto no se habla apenas de él, porque solo se desarrolla en situaciones como abuso sexual por parte de los progenitores, maltrato físico o psicológico por parte de estos progenitores o por parte de estas figuras de apego, y por lo tanto, la manera en la que este niño ha aprendido a relacionarse es que cree que lo que es adecuado para él o lo que merece es que le hagan daño, y suele mostrar un comportamiento algo contradictorio, ¿no? Y que por lo tanto necesite de esta figura de apego, pero a su vez considere que le da rechazo, y es como una fusión ahí de miedo y de aprensión a la proximidad con los padres. Bueno, por hoy no me entretengo mucho más porque este mundo es muy complejo, el de la teoría del apego y todo lo que esto incluye. Por lo tanto, solo comentaros algo importante, y es que el apego inseguro no es un trastorno, no es algo de lo que debamos avergonzarnos ni mucho menos. De hecho, se ve en proporciones que el apego seguro es prácticamente lo menos que podemos encontrar, y lo más común es encontrarnos con personas con tipos de apego inseguro. Por lo tanto, no os preocupéis si creéis que tenéis algunos comportamientos característicos de este u otro tipo de apego inseguro, porque de hecho lo raro sería encontrar a una persona con un tipo de apego muy característico en todas las situaciones y digamos puro, ¿no? Siempre normalmente dependiendo de la situación, de la persona, de nuestro momento vital, parece que aflora un tipo de apego u otro, aunque haya uno principalmente característico de nosotros. Y por último, comentar que el tipo de apego, aunque este se desarrolle en la infancia, es modificable, con trabajo, con mucha conciencia sobre nuestra historia y sobre cómo nos relacionamos con nuestras parejas y con nuestros vínculos fuertes. Se puede conseguir modular de cierta manera para poder acercarnos un poquito más a ese apego seguro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis saber más cosas sobre el apego, estáos atentos de nuestro canal, suscribiros y estad atentos porque subiremos más vídeos para explicar largo y tendido cada tipo de apego, y que así puedas comprender mucho mejor qué es lo que puede estar ocurriéndote. ¡Hasta pronto!